Hola, ¿qué tal? Nuevamente con un tema de interés, de mi interés, por supuesto, como siempre les digo. La señora Hortensia vivía en su casa, ubicada por ahí por Ricardo Camin. Era una casa bastante grande. Y falleció más o menos como a los 80 años y dejó a tres hijas. Las tres, indudablemente, quedaron viviendo ahí sin ningún problema. Pasó el tiempo, cada cual se fue independizando, pero la hija mayor, por razones emocionales, sentimentales, fue poniendo fotos de su mamá en distintas partes de la casa, en el comedor, en su mesita de noche, en cualquier rinconcito que tú andabas, había una foto de la mamá. Y ahí quedaron esas fotografías, pasó el tiempo y las tres fallecieron. La casa quedó a nombre de los nietos. Y los nietos un día decidieron vender la casa. Sumando todos, eran aproximadamente como 7 nietos que la señora Hortensia dejó. Sus hijas ya habían muerto. O sea, imagínense ustedes. Ya casi todos tenían entre 60 y un poco más de 60, y todos ya deseosos de vender la casa, pues el asunto económico era apremiante para todos. La casa quedaba en el centro de Santiago, es decir, y ya en muchas oportunidades, muchas inmobiliarias habían pretendido comprar ese sitio, esa casa, y no habían podido, junto a otros vecinos que también querían vender, pero necesitaban tener la aprobación prácticamente de toda la cuadra, de todo el paño para construir un edificio. Pero los años fueron transcurriendo y se olvidó. La cosa es que llegó el gran día en donde había que ver la casa en cuánto se iba a vender y llegó un tasador. Se coordinaron todos para estar todos presentes, los 7 nietos, los descendientes directos de las hijas de la señora Hortensia. Bueno, sucedió entonces que ese día llegaron todos y observaron la casa. Estaba a muy mal traer después del fallecimiento de la hermana menor. Nunca más nadie se preocupó de la casona. Y ahí estaba, prácticamente en ruinas. Y la verdad es que merecía ser vendida ya, ni siquiera como casa, sino como sitio. Ya todo estaba a mal traer. Pero uno de ellos, el más amigo como de las historias familiares, fue rescatando las fotografías de la señora Hortensia que se había puesto en pequeños cuadritos pegadas en los muros en distintos rincones de la casa. Y fue sacándolo uno por uno, los fue limpiando y los fue acomodando en la entrada principal, en un rinconcito. Juntó como 8 retratos, fotografías, y había uno muy lindo que estaba como pintado a mano. Esos típicos retratos de antaño. Y ahí los dejó para llevárselos. Él quería armar como la historia familiar. Y ahí esperaron al tasador, un señor ya más joven que ellos. Ingresó a la casa, observó, sacó fotografías, más o menos indicó el precio de las viviendas del entorno, sacó por ahí un promedio. La cosa es que eran sus buenos millones, eran más de 200 millones. Imagínense ustedes una propiedad en la parte vieja de Santiago, no en el centro propiamente tal, pero traten de ubicarse en un barrio tradicional, ¿ya? Barrio Yungay, barrio República, en fin, barrio Conchetoro, traten de ubicarse por ahí, sus buenos millones. Y la tasación fue mínimo 220 millones. Todos quedaron pero contentísimos. Y no era tanto por el valor de la casa, de la propiedad en sí, sino por el sitio, por el terreno, por el paño. Y todo eso quedaba sujeto, por supuesto, a los demás vecinos o propietarios que quedaban, que todavía estaban vivos, o sus descendientes, y que podían vender. Por lo tanto, la labor de estos nietos, estos descendientes directos de doña Hortensia, era convencer a los pocos que quedaban de vender. Así el valor iba a subir mucho más, y con la promesa de que en el edificio podían tener a lo menos un departamento para cada uno de los herederos. Fantástico. Por lo tanto, comenzó esta tarea de ellos de poder convencer a algunos vecinos que aún estaban reticentes en vender las tremendas casas, no por la casa misma, sino por el terreno para ampliar ese paño para edificar. Ese era todo el asunto. Y este pequeño joven
que era el menor de todos los nietos de la señora Hortensia, pescó todas estas fotitos y este pequeño cuadro, esta pequeña pinturita, y se las llevó para su casa. Y las dejó ahí en un rinconcito, con la idea de poder restaurarla. Tenía esas intenciones, era algo de artista o fotógrafo. Él quería restaurar todo eso. Y bueno, pasó el tiempo y al final, al parecer, hicieron una muy buena inversión, convencieron mucho a las personas que faltaban y vendieron y se cerró el trato, por así decirlo, y tuvieron que ir a una notaría, firmaron, etcétera, todo salió estupendo y a tal fecha les iban a llegar unos cuantos millones, ¿ya? Para cada uno, una cantidad bien gruesa y no despreciable de millones, aparte de que les iba a tocar a cada uno de ellos un departamento, de los más pequeños, pero al fin y al cabo, aparte del dinero, iban a recibir también un departamento en aquellas 2 torres que iban a hacer. Y ellos estaban súper contentos, maravillados. Y bueno, se iniciaron las construcciones y nuestro buen amigo que había recogido estas fotografías fue mejorándolas, las puso, las escaneó, fue mejorando las fotos, etcétera. Y un día se le ocurre proyectarlas en el muro de su pieza. Estaba ese día solo y proyecta las fotos de su abuela, la señora Hortensia. Y proyecta, ¿para qué? Para ver la calidad de la imagen. Pues en la pantalla digital se veía muy bien, había hecho un muy buen trabajo de restauración fotográfica de todas. Pero había una de ellas que era la que más le gustaba y quería restaurarla bien. Y la proyecta en el muro para ver detalles. Como buen aficionado, tenía todo el aparataje para poder hacer una buena ampliación y hacer una especie de gigantografía, una foto así como grande. Quería estudiar eso y por afición tenía todo lo que necesitaba, la impresora, etc. Y cuando proyecta esta imagen en el muro, sucedió algo extraordinario. La imagen se movió, sintió de que esa mirada lo observaba a él. Pensó de que era alguna ilusión o alucinación, pero no. Él se levantó, caminó hacia un extremo de la habitación y la mirada le siguió. Hacia el otro lado le siguió. Y pensó rápidamente en esos programas que hay que uno inserta la foto en las apps que uno tiene en los teléfonos y esta foto como que revive y adquiere vida, ¿ya? O puedes hacer cantar al familiar o al personaje histórico, lo puedes hacer cantar. Hay muchas aplicaciones en nuestros celulares que son divertidos en realidad, pero aquí no había ninguna aplicación, nada. Y él se quedó ahí pasmado, volvió a cambiar de posición y la mirada lo siguió. Y él, de su manera inocente, le dice: abuela, ¿qué quieres? ¿Eres tú? Y lo que ve es que la imagen le hace así, asiente que sí, era ella. Y él le pregunta: pero ¿qué haces aquí? ¿Por qué te presentas ante mí? Y él le hace gestos. ¿Estás molesta porque hemos vendido la casa? Y la imagen dice que sí. Él le explica todas las razones, que las hijas ya fallecieron, todo eso. Entonces lo único que pasa en ese instante es que, imagínense, es una imagen, es una fotografía, una foto de carnet, sin el número por supuesto, pero es una fotografía de carnet que está proyectada. Imagínense un metro 20 por un metro 20, proyectada en el muro. Y la abuela, ¿qué dice? Le hace así: ¿qué me quieres decir con eso? Y ahí la imagen como que vuelve a su tonalidad original. Se ven las manchitas, el papel corrugado, medio arrugado. Y él quedó pasmado. Pensó que era una alucinación de él, ¿ya? Quedó preocupado. Y ya, pasó, no se lo comentó a nadie. Y días después son convocados todos a una notaría en donde quedaba sin efecto el contrato. Es decir, no iban a recibir el dinero, se le estaba devolviendo la propiedad y no iba, se descartaba ya la venta, la compra, se descartaba la compra de ese sitio. Y ellos quisieron saber por qué. Y era porque justo en el metraje de donde había estado la casa de doña Florencia había un pozo que antiguamente se había ocupado como letrina. Por lo tanto, ese pozo había sido cavado en sus años y había ido generando pequeños derrumbes subterráneos, y producto de eso se había descubierto que
a más de 20, 30 metros de profundidad, habían bolsas de aire, es decir, habían espacios vacíos. Y ahí estuvieron haciendo agujeros, como quien busca petróleo, según se explicó, y ahí fueron encontrando realmente espacios vacíos que no daban sustentabilidad al sitio, en realidad, para sostener las toneladas de concreto para una torre. Y ahí quedó el negocio. Es decir, perdieron la casa, porque la casa ya había sido destruida, quedó el sitio pelado, solamente los 200 millones no se entregaron, nunca se concretó, solamente se entregó como una especie de indemnización por daño y perjuicio, nada más. Y quedaron ahí en ascuas sin saber qué hacer. Es una historia extraña, pero este joven, que era el más joven de todos los nietos de la señora Hortensia, quedó pensando en esa extraña visión que él tuvo, en esa extraña experiencia, ese gesto que esta abuela, desde el más allá, les había dicho, que estaba molesta por la venta del sitio y que a la pregunta de él, ella le había respondido con ese gesto, que es como que iban a recibir el pago o iban a morir, no sé. Y ahí quedó todo. No se concretó, solamente recibieron una pequeña indemnización por el daño, por el perjuicio, porque habían destruido la casa. Y todas las, no tan solo la casa de ellos, sino la de todo el sitio. Y ahí quedó el sitio. Quedó el sitio totalmente cerrado. Se desconoce si fueron indemnizados también los demás dueños, no se sabe ahí. Estos familiares no preguntaron más allá. Pero fue extraño, fue extraño el relato que contó este joven, que era como el más joven de los nietos de Doña Hortensia. Interesante historia, cómo desde el otro lado se te avisan, cómo del otro lado te comunican un malestar, pero no por el hecho en sí de haber vendido la casa, sino el peligro que se corría por haberlo hecho. Y ya, quién sabe en qué habría terminado, o en qué, si se construye el edificio, o a lo mejor no se construye el edificio, quedan ellos habitando la casa, arreglándola. Quién sabe qué habría ocurrido, a lo mejor ellos mismos habrían muerto producto de este pozo negro, una letrina, que se había construido ahí, se había hecho ahí hacía más de 100 años. Estaba ahí, sobre la casa. Interesante historia, ¿verdad? Hasta pronto, estamos en contacto.